Hola chicos, ¿cómo están? En este segundo video explicativo vamos a estar planteándonos tres preguntas fundamentales que todavía van a tener relación con el marco conceptual de la historia. Dichas preguntas son las siguientes. ¿De qué manera se representa el tiempo histórico? ¿De qué manera se la estudia? ¿Y quiénes son los que realizan el estudio de la historia? En esta lección vamos a estar abordando a la historia como ciencia. Y empezamos respondiendo a la primera pregunta. ¿De qué manera se representa el tiempo histórico? Lo que los historiadores denominan como periodización de la historia. Se lo representa de dos maneras. Primeramente, como una línea diacrónica que se traza de manera horizontal o también puede ser vertical, a lo largo del cual transcurre el tiempo cronológico, a partir de un tiempo inicial hasta un tiempo culminante. Bien sabemos que la línea horizontal matemáticamente inicia desde un punto cero X distante y se proyecta al infinito. Lo mismo es concebido la historia como una línea diacrónica. El ejemplo más común de esta línea diacrónica es la línea del tiempo que utilizan los historiadores normalmente para poder ubicar los hechos, los sucesos y los acontecimientos dentro de un determinado periodo, dentro de una determinada era, etcétera, para poder estudiar mejor las sociedades, los cambios que fueron desarrollándose a lo largo de ese tiempo. Dentro de una línea del tiempo, como dijimos, se establecen los años, los siglos, hacia arriba o encima de una línea y por debajo se van señalando los hechos y sucesos que van precediendo en este tiempo infinito. La segunda manera de periodizar la historia se denomina cuadro sincrónico diacrónico. Sincrónico significa sin tiempo y diacrónico es teniendo en cuenta el tiempo cronológico lineal, pero nos centramos en la primera palabra sincrónico. Dentro de un cuadro se trata de un cuadro estático, quieto, dentro del cual se comparan los hechos, las acciones, tratando de establecer principalmente causas y consecuencias. ¿Qué hace un historiador desde una visión sincrónica? Y justamente trata de recabar, recopilar, juntar todas las fuentes materiales, las fuentes escritas, las fuentes iconográficas, inclusive fuentes orales que fueron dejando las personas, las sociedades del pasado, y esto sirve como una información, un cuerpo informativo para poder interpretar el pasado, los hechos y los sucesos que acontecieron en el pasado. Se aplica, por supuesto, el método científico para que se pueda dar una conclusión o una interpretación de estos hechos. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿de qué manera se estudia la historia? Se estudia de dos formas. En primer lugar, teniendo en cuenta la visión cronológica, que tiene directa relación con la primera manera de periodización de la historia. En la visión cronológica se van estableciendo hechos, sucesos, dentro de una línea horizontal que va siempre hacia adelante y se tiene en cuenta el transcurrir del tiempo y su relación con los hechos y los sucesos. En el ejemplo de la cronología de la emancipación dentro de América, encontramos que, por ejemplo, en 1810 se produjo la emancipación de Nueva Granada, en 1811 de Venezuela y Paraguay, y así sucesivamente. O sea que es una visión general, una visión sintética de los hechos que van transcurriendo dentro de un determinado tiempo. La segunda forma de estudiar la historia se denomina visión sincrónica, o sea, visión sin tiempo. ¿Qué significa eso? Elegir algún hecho, algún acontecimiento y estudiarlo en su tiempo, en su espacio, teniendo en cuenta los protagonistas, teniendo en cuenta las causas, las consecuencias y todas aquellas caracterizaciones propias de ese hecho y de ese acontecimiento. Normalmente, en este sentido, la historia brinda un inmenso aporte, por ejemplo, a otras ciencias sociales como la sociología, la política o la economía, la antropología, tratando de presentar una visión histórica, una visión interpretada de los hechos y los acontecimientos sucedidos en una sociedad determinada, en un tiempo determinado, en un hecho determinado. Y voy a dar un ejemplo rápido de la visión sincrónica en comparación con la visión
de la línea del tiempo. Cuando vamos a hablar de los sucesos que caracterizaron a la independencia paraguaya, podemos decir que a partir de 1810 hasta 1811, 14 y 15 de mayo, hubieron varios acontecimientos y varios protagonistas que fueron realizando gestas que de alguna manera culminaron en la independencia, en la revolución de independencia del 14 y 15 de mayo. Ahora, si vamos a mirar la independencia paraguaya desde una visión sincrónica, tendríamos que elegir algún hecho o algún personaje X que participó o que vivió o etcétera, que se manifestó en ese tiempo para poder comprender mejor. Por ejemplo, el papel protagónico de Fulgencio Yegro dentro de la gesta revolucionaria. Ahí estaríamos realizando un estudio desde una visión sincrónica. ¿Quiénes son los que realizan el estudio de la historia? Y son dos personajes, el historiógrafo y el historiador. El historiógrafo es la persona que recopila todos los datos, todos los estudios, los hechos, los escritos que han dejado personas o que han realizado historiadores para poder presentarlos de una manera enciclopédica o a través de obras escritas al público en general. Y el historiador es la persona experta encargada de estudiar minuciosamente la historia a través de fuentes documentadas, a través de testimonios, a través de restos que dejaron las sociedades anteriores y así poder brindar una interpretación para comprender mejor estos hechos, estos acontecimientos del pasado. ¿Qué métodos utilizan los historiadores? Y normalmente se centran en tres métodos principales. La heurística, que consiste en la localización y la recopilación de fuentes documentales, es decir, juntar todos los documentos, los escritos del pasado de algún personaje histórico, etc. La crítica, el segundo método, que consiste en analizar comparativamente estas fuentes con otras fuentes documentales. Y por último, la más completa, que se denomina síntesis historiográfica, que justamente es la unión de la heurística con la crítica. Se recopilan todas las informaciones, todos los datos históricos y se los compara, con los sucesos, con las situaciones o inclusive con otros vestigios que dejaron esas antiguas sociedades. Bueno, y con esto llegamos a la finalización de este video explicativo y bueno, espero verlos en próximos videos. Saludos.